cosa muy creativa, pero igualmente los scratches habían sido como un hito llamativo y esta cosa de ir a la casa del militar y decir, que además yo lo recuerdo, esto me hace recordar un poco a la fantasía, el tipo estará adentro, ¿dónde está este hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Está acá en la casa o está en otro lado? Y le vemos la cara y quiénes son, y algunos que los conocíamos por la televisión o por los diarios, o algunos que no conocíamos porque no eran tan relevantes. Entonces, bueno, íbamos a escrachar a fulano y no sabíamos muy bien, no teníamos por ahí en esa época, al menos yo, por ahí los que estaban más en la construcción del scratch sí, pero los militantes que acompañábamos esas movidas, decíamos, bueno, el tipo estará acá en su casa, ¿dónde estará? ¿Qué hace? Va y mañana se presenta su trabajo, el vecino sabrá que este tipo estuvo en la dictadura secuestrando gente. Bueno, todas esas preguntas que tenía yo como militante, en mayor o menor medida creo que el scratch lo que posibilitó como herramienta de lucha fue que esas preguntas trascendieran a la militancia, ¿no? que esto, digamos, se desplegara en la comunidad, ¿no? Que el vecino del tipo o diga, no me importa, uy, estos locos que están haciendo, porque tendría alguna empatía política o ideológica con su vecino, o a lo mejor decía, mirá vos, que nosotros pensábamos que era un buen tipo, o que sacaba a pasear al perro, o que lo veíamos siempre que salía con su mujer y sus hijos a cenar los sábados a la noche, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Bueno, resultó ser un tipo que torturaba y secuestraba personas. Entonces, la verdad que me parece que como herramienta fue fundamental y fue muy interesante esa propuesta de hijos, y que aparece, digamos, como una de las demostraciones de cómo el movimiento de derechos humanos trató de siempre, aún en el peor momento de los 90, donde la impunidad estaba consagrada desde el Estado, con una acompañada no solamente por decisiones políticas que tenían que ver estrictamente con cómo resolver las cuestiones del pasado de la dictadura a nivel país, sino también acompañada de una serie de políticas económicas que dejaron o que tenían en algún sentido la misma finalidad que tuvo el plan económico de la dictadura, ¿no? O sea, el neoliberalismo como una continuidad del plan de marginalidad y de pobreza que llevó adelante la dictadura. Bueno, todo eso en ese peor momento de la historia última, digamos, de la historia de las últimas décadas de Argentina, tuvo un movimiento de derechos humanos poderoso, fuerte, comprometido, que fue para mí y es ejemplo en otros países, ¿no? Y en cierto sentido para los argentinos ir a hablar de lo que pasó en Argentina, del proceso de memoria, verdad y justicia en otros lugares, tiene esta cosa de, bueno, del orgullo por ahí de haber sido parte de ese movimiento de derechos humanos y del orgullo de haber podido lograr que haya políticas de Estado que lleven adelante el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina. Así que bueno, esa época de los 90 la recuerdo así como muy una época donde los scratches y esto que contaba recién me parece como bastante ilustrativa de todo lo que el movimiento de derechos humanos buscó para poder encontrarle una salida a la impunidad.